Gloria a Dios. Vamos entonces ahora sí a orar y abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, donde Cristo Jesús trae el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Un mensaje muy interesante, porque nos habla acerca de cómo cuando la iglesia prospera, la iglesia se enfría. Vamos a orar. Padre, te damos honra, gloria, alabanza, adoración, exaltación. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, nos hables a todos nosotros y nos ayudes, Padre Santo, a entender, Padre Celestial, el mensaje divino de tu palabra y podamos, mi Dios, aplicarlo a nuestras vidas y de esa manera podamos, Padre Celestial, crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto nos amas a nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el primer capítulo encontramos que nuestro Señor Jesús se identifica a la iglesia como el alfa, el omega, el principio y el fin. En el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3 vamos a mirar 7 mensajes específicos, o ya miramos 2 de ellos, 7 mensajes específicos a las iglesias en diferentes épocas. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la cual Cristo Jesús les dijo a ellos: tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. A la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna, le dice en el versículo 8, le dice, en el versículo 9. No, en el versículo 9 le dice, no temas. No, en el 10, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que Cristo Jesús les está exhortando a ellos, les está diciendo: hey, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las mismas obras que hiciste al principio y vuélvete a unir al cuerpo de Cristo. Segundo, a la iglesia de Esmirna le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a sufrir, lo que vas a padecer, las pruebas que te van a venir. Y habíamos dicho ya que las iglesias estas tomaron su curso. La primera iglesia de Éfeso desde el año 67 hasta el año 100. La segunda iglesia de Esmirna existió desde el año 100 hasta el año 312. Y ahora la iglesia, la que vamos a mirar hoy, la iglesia de Pérgamo, es una iglesia que tomó su curso desde el año 313 hasta el año 600. Y esta iglesia, la cual nuestro Señor Jesús exhorta, es una iglesia en la cual permitió que se infiltraran ciertas doctrinas, las cuales Cristo Jesús no estaba de acuerdo y a las cuales exhorta a que saque de en medio de la iglesia. Por eso es que el tema de hoy se llama limpia tu casa, saca la doctrina de Balaam. Así se llama el tema del mensaje de hoy. Limpia tu casa, saca la doctrina de Balaam. En el año 312 muere el último emperador, Magencio, que persiguió a la iglesia siguiendo el patrón de los demás emperadores, dejando muertos millones de cristianos en los coliseos, en las riberas del desierto y a las orillas del mar. Varios de ellos murieron a causa de su fe. Pero según cuenta la historia romana, Constantino, hijo de Constancio Cloro, en el año 312 invadió Italia, donde gobernaba Magencio, hijo del Máximo. Y las tropas de Magencio y Constantino se enfrentaron el 28 de octubre de ese mismo año 312 en una batalla que se le llamó la batalla de Milvio, a las afueras de Roma. El enfrentamiento finalizó con la victoria de Constantino, donde Magencio huyó y murió ahogado en el río Tíber al huir de la presencia de Constantino, dándole a Constantino poder absoluto sobre toda esa región. En el año 303 Constantino fue testigo de la persecución
que Diocleciano desencadenó en Esmirna en contra de los cristianos. Después de ver la horrífica experiencia y al mirar la muerte de hombres, mujeres y niños morir en boca de leones, en ollas de aceite hirviendo, descuartizados y como antorchas en los lugares en los palacios de los emperadores, congenió con los cristianos, pero no abiertamente. Simplemente sintió lástima por ellos y no los persiguió. La historiográfica cristiana calificó la victoria de Puente Milvio como la primera batalla ganada por un rey romano gracias a la ayuda de Dios. Mientras Constantino se preparaba para la batalla en Roma, en el año 312, en el mes de octubre, este hombre sale a las afueras de la ciudad y se le apareció una visión en el cielo, una cruz en la cual miró que le dijo de esta manera con este insignio: tú vas a vencer y vas a ser triunfador en este lugar. Llegando él, enfrentándose él a su oponente, lo venció y entonces dio libertad a la iglesia. Y Constantino en el año 313 promulgó un edicto donde se les daba libertad de cultos en todo el imperio a todas las personas. Se les reconoció a los cristianos el derecho de celebrar sus cultos y se les reinstituyeron sus bienes eclesiásticos. Constantino reconoció a su vez que este movimiento o estos hombres llamados cristianos para él eran de gran beneficio en su campaña política. Siendo que los cristianos no eran partidarios de ningún grupo, sino que ellos se mantenían neutros en todo el tiempo porque no querían ser perseguidos por diferentes grupos. Constantino, al escucharlos, al mirarlos a ellos, siendo que eran hombres neutros, y al darles a ellos el privilegio de volver a ejercer sus creencias y volver a adorar a Cristo libremente sin persecución, los cristianos se adhirieron al reinado de Constantino. En el año 326, Helena, su madre, viaja a la Tierra Santa, donde se le atribuye el descubrimiento del Santo Sepulcro, dando aún más validez a las creencias y a la fe en Cristo Jesús, a la fe en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero ahora aquí en el capítulo 2, en el versículo 12, nos enfrentamos con un nuevo periodo y un mensaje específico a la iglesia de Pérgamo, que tomó su curso, como ya te dije anteriormente, desde el año 313 hasta el año 600, donde esta iglesia tomó una fuerza increíble, una fuerza política increíble, una fuerza en la cual comenzó no nomás a ser parte de la política, sino que comenzó a seducir a todas las regiones de su alrededor. Prontamente creció en poder, convirtiéndose en la iglesia o en el movimiento más poderoso que existía en Europa, que existía en Roma, que existía en Italia, que existía en todo el mundo conocido en aquellos días. El cristianismo vino a ser la religión conocida en la cual todo niño que naciese se le requería que fuesen bautizados dentro de las creencias cristianas. Pero
Poco a poco, hacia el final del año 600, esta iglesia comenzó a convertirse en una sopa de cultos. Comenzó a convertirse en una doctrina en la cual ya no más era Cristo el centro, era más el centro de adoración, sino que ahora eran las costumbres y tradiciones las cuales los hombres habían establecido dentro de la iglesia para que entonces se rindiese culto a manera del hombre, no más a manera de Dios, no más a la manera de la palabra del Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente en estos versículos. En el versículo 12 comienza diciendo de esta manera, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea que Cristo Jesús le dice al apóstol Juan de esta manera, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y Cristo Jesús se identifica ahí en este versículo como el que tiene la espada aguda de 2 filos y es el que dice esto. Esta frase la podemos descifrar de 3 maneras, de 3 formas. Este título se utilizaba en parte para mostrar que la única arma, escucha, la única arma que esta iglesia tenía para defenderse de la corrupción y de la persecución del anticristo y de la sopa de doctrinas la cual se había formado en esos días era la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Por eso Cristo Jesús lo dice bien claro, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Número 2, para mostrar que en el transcurso del tiempo el hombre de pecado, el anticristo, sería destruido con el aliento de la boca de nuestro Señor Jesús, que es la espada de 2 filos, que es su palabra, la cual cambia vidas, transforma corazones y da esperanza a aquel que no tiene esperanza. Y número 3, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Frase apropiada al doble propósito de esta carta. Un poder escudriñador para redarguir y convertir a algunos, y para redarguir y condenar a castigo a otros. Porque la palabra de Dios, como nos dice en el libro de Hebreos, la palabra de Dios, que es una espada aguda de 2 filos, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros miramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, nuestro Señor Jesucristo identificándose Él como lo que Él es, el Redentor del mundo, aquel que da esperanza de vida eterna y nos salva a nosotros a través de su sangre, nos da esperanza de vida eterna, pero también nos da exhortación a que entendamos que su palabra es la cual nos da a nosotros la dirección con la cual nosotros debemos de seguir. Aquí en el versículo 13 nos habla de esta manera, dice, yo conozco tus obras. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo conozco tus obras, dice, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta iglesia de Pérgamo a la cual nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo, es una iglesia en la cual podemos nosotros ver que entró en ella, se infiltró en ella la idolatría, algo a lo cual Dios no concuerda y en lo cual Él detesta y quiere que no exista otra cosa sino adoración hacia Él, adoración hacia su persona. Como el centro de la idolatría y adoración, infinidades de dioses
infinidades de dioses se habían levantado en esta ciudad de Pérgamo, pero veneraban a 4 de ellos específicamente, 4 de ellos los cuales eran superiores a todos. El uno era Zeus, el otro era Dionisio, el otro era Esculapio y el otro era Atena. Y a Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tenía su trono. El primer Dios que es Zeus, en medio de la ciudad había una estatua de 70 metros de este personaje que tú miras a mis espaldas. 70 metros dedicada a Zeus, el dios más importante y destacado, porque era al mismo tiempo el padre de los dioses de los hombres, que gobernaba a los dioses desde el monte olímpico y supervisaba desde ese lugar el universo. Entre sus atributos se encuentra el rayo. Siempre tenía un rayo en su mano derecha. También el águila, el toro y el roble, como un Dios poderoso, un Dios potente. Esos eran los atributos de Zeus. El segundo Dios es Dionisio, hijo de Zeus, y amante de la perversidad y la embriaguez. Era considerado el Dios del teatro, las fiestas, el vino y los excesos. Representa las emociones, el caos y el desorden. Según su culto, moría cada invierno y resucitaba en primavera, y con él renacían también los frutos de la tierra. Para celebrar su resurrección se organizaban grandes fiestas durante las cuales se celebraban muchos y variados actos con el tiempo, incluyendo dramas, incluyendo fiestas, incluyendo orgías, incluyendo todas estas cosas contrarias a la palabra de Dios. Sus animales eran las cabras, la pantera, el leopardo, el asno, el toro, el delfín y la serpiente y el cerdo de igual manera. Esas eran sus mascotas, las cuales se encontraban siempre alrededor de él. El tercer dios, el cual adoraban en Pérgamo, era Esculapio, dios de la medicina, donde el símbolo de él era una serpiente. La serpiente, la cual los cristianos miraban e identificaban como a Satanás. Y este Dios que tú miras a mis espaldas, era uno de los dioses más importantes después de Zeus, porque ante él se rendían todas las personas y ante él venían y adoraban continuamente de todas las regiones. El cuarto dios era Atena. Atena era la hija favorita de Zeus, quien nacida de su mente, nacida nada más de la mente de Zeus, fue pura y se mantuvo virgen, convirtiéndose perpetuamente en diosa protectora. Y se adornaba con la serpiente, el olivo, el mochuelo que es ave rapaz, la lanza y el gallo. Todos estos dioses, escúchame bien lo que te digo hoy día, tenían algo en común. Todos tenían el símbolo de la serpiente. La serpiente la encontramos en el huerto del Edén, engañando ¿a quién? Engañando a Eva. Diciéndole a Eva de esta manera: el día que tú comas, dice, serán abiertos tus ojos y vendrás a ser como Dios. Y dice Eva: ¿de veras? Pues entonces yo quiero comer del árbol de la fruta del bien y del mal para que mis ojos sean abiertos y entonces yo de igual manera pueda ser como Dios. Como puedes ver, ese lema no ha cambiado, aún continúa hasta los días en los cuales tú y yo estamos viviendo. Porque hoy, incluso en nuestros días, hay muchos
dioses a los cuales se les rinde culto y se les rinde culto y adoración. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, rodeada de cultos a Satanás, no estuvo dispuesta a negar su fe en Cristo Jesús. No estuvo dispuesta a negar su fe en Cristo Jesús, siendo ellos martirizados, siendo ellos torturados, muchos de ellos perdiendo su vida a razón de que no negaban la fe, su fe en Cristo Jesús, incluyendo a uno, el cual nuestro Señor Jesús identifica aquí como Antipas, del cual Cristo nos dice que él, Antipas, fue su testigo fiel. Según Tertuliano, quien fue un padre de la iglesia y político escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III, nos dice que Antipas fue metido en un becerro de bronce, se le prendió fuego a ese becerro de bronce y Antipas murió frito en ese lugar. Murió frito a razón de su fe en Cristo Jesús. Cuando en una ciudad no se le da entrada al Creador del universo, a Dios, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo, esta ciudad viene a ser morada de Satanás. Cuando en un hogar no se le da entrada al Creador del universo, a Dios, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo, es triste decirlo, pero ese hogar viene a ser de igual manera hogar de Satanás. Nunca es fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad. Pero la alternativa es mortal, te voy a decir. La alternativa es mortal. Si aceptas las presiones y tentaciones de nuestra sociedad, morirás y sufrirás para siempre en el lago de fuego que arde con azufre. Si te abstienes de las presentaciones y tentaciones de nuestra sociedad, ellas quizá te quitarán la vida, pero será por un momento, algo temporario, en el cual después tú irás y vivirás con Dios, con Cristo Jesús por la eternidad y nunca más mirarás la muerte. Por eso es que Cristo Jesús hablaba con ellos de esta manera en el versículo 13, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que te has mantenido fiel y firme en todo tu caminar aquí en el medio de tanta oposición y tanta idolatría. Te has mantenido fiel y firme en medio de estas personas, las cuales se empeñan en adorar todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Dice: y me agrado en que no has negado mi fe, no has negado mi nombre. Te has mantenido fiel, me has proclamado y le has hablado al mundo de quién soy yo, de Cristo Jesús, el único que nos puede dar esperanza de vida eterna. Y en el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En la primera iglesia, Cristo Jesús le dijo a la iglesia de Éfesos: pero tengo algo en contra de ti. ¿Le reprochó qué? Le reprochó el que habían dejado su primer amor. A la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, en el versículo 10, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Pero no le reprochó absolutamente nada. Ahora a la iglesia de Pérgamo les dice de esta manera: pero tengo unas cuantas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cristo Jesús les habla acerca de estas pocas cosas, dice, que tiene en contra de la iglesia. Y las cosas que tenían en la iglesia era que retenían, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam. ¿Quién fue Balaam? ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un hombre ambicioso, profeta de Jehová, el cual Dios usaba, como nos dice la Escritura, para maldecir, para bendecir, para liberar y para dar los oráculos de Jehová. De esa manera lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Los moabitas, al mirar que el pueblo de Israel venía hacia ellos después de que salieron de la tierra de Egipto, y mirarlos extenderse sobre la tierra como langostas, Balac, el rey de Moab, se llenó de temor y mandó llamar a Balaam para que viniese y maldijese al pueblo de Dios. Y nos dice en el libro de Números, en el capítulo 22, en el versículo 5, dice: por tanto envió mensajero a Balaam, hablando de Balac, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Dice: ven pues, ahora te ruego, maldice a este pueblo, dice, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Estas eran las credenciales de Balaam. Dios obraba milagrosamente a través de este hombre y trabajaba de una manera increíble. Pero ahora tiene un dilema muy grande delante de él, al cual se le ha ofrecido, se le ha dado, se le ha ofrecido hacérsele muy rico, darle a él muchos bienes, hacerlo un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre el cual buscaba solamente satisfacción personal. Y a veces me resulta a mí difícil ver cómo Dios trabaja y cómo Dios obra, aún en personas las cuales buscan su beneficio propio, y aún Dios los usa de igual manera para poder comunicar su mensaje al pueblo, el cual está delante de él. Balaam, este hombre, el cual en vez de buscar el bien de los hijos de Dios, buscó el mal de los hijos de Dios. Y después de Balaam intentar maldecir al pueblo de Dios 3 veces y no lograrlo, le dice de esta manera a Balac en el capítulo 24 de Números, versículo 10. Dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí que los has bendecido ya 3 veces. O sea que estaba enfurecido, estaba enojado porque no maldecía al pueblo de Dios. Ahora dice: huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Dice Balaam: espera un momento. Espera un momento, dice. Yo sé que tú me dijiste que me darías infinidad de bienes, me bendecirías con grandes cosas si yo maldecía a este pueblo. Mas yo te dije de igual manera que si Jehová no me dejaba hablar a mí, o no me dejaba a mí decir contrario a lo que Él tenía para mi vida, entonces yo no podía decir nada. Y ahora Él es enfrentado, que tiene que retirarse, tiene que ir y dejar la gran fortuna que se le había ofrecido. Dejar una oportunidad gloriosa en la cual lo haría a él multimillonario, lo haría rico, y no lo más rico, sino que le daría una posición tremenda. Pero, en vez de salir de ahí, regresar a depender de Dios, le dijo a Balac de esta manera, dice: ven, te voy a enseñar cómo es que tú puedes dominar a esta nación. Incitando a Balac y diciéndole: haz que tus mujeres salgan
y inviten a los israelitas a venir a ofrecer sacrificio a tus dioses, los va a ellos a sacar de la voluntad de Dios y se van a apartar de Dios y Dios se va a apartar de ellos. Y qué gran verdad, ¿sabes? Porque el pecado nos aparta de Dios. Y si nosotros estamos viviendo en continua comunión con el Señor y nosotros nos vamos por las vías del pecado, eso lo que hace es que nos separa de la presencia de Dios. Y al separarnos de la presencia de Dios, nos exponemos a la ira del hombre, a la ira de los hombres. Pero nos dice en el capítulo 31 de Números, en el versículo 16, dice aquí, dice, el consejo de Balaam, dice aquí por consejo de Balaam, dice, las mujeres, dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balaam Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dentro de la iglesia de Pérgamo, habían hombres que tenían esta misma mentalidad. Habían hombres que profesaban ser cristianos y practicaban la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era aquella que apartaba a los hombres de Dios. Los incitaba a comer lo sacrificado a los ídolos. Los incitaba a cometer actos atróficos delante de Dios. Los incitaba a hacer cosas no lícitas ante los ojos del Señor. Y a causa de esto, murieron 24,000 israelitas. Y a causa de esto, la iglesia de Pérgamo estaba continuamente siendo expuesta a morir espiritualmente diariamente. Cristo le reprocha a la iglesia y les dice que por esa causa, por seguir la doctrina de Balaam, los israelitas quedaron muertos en el desierto. Dice, si no echas tú de en medio de la iglesia que está en Pérgamo, si no echas de en medio de ti esta congregación o estos hombres que siguen la doctrina de Balaam, correrás la misma suerte. Pablo tiene un caso similar en el libro de Corintios capítulo 5, en el versículo 1, donde dice, de cierto se oyó que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que algunos tiene, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Dice, no debieras más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea que Pablo les está exhortando, les está diciendo, limpien la casa. Saquen de en medio de ustedes a tal persona, porque eso va a ser piedra de tropiezo en la cual ustedes van a caer juntamente con ellos. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 3, dice, ciertamente, dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Cristo Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ese versículo, esta exhortación, estas pocas cosas que el Señor Jesús tenía contra la iglesia de Pérgamo acerca de la doctrina de Balaam que enseñaban, nos exhorta a nosotros a hacer un examen, o nos mueve a nosotros a hacer un examen
de espíritu, un examen en nuestra conciencia. ¿Sabes? Una de las cosas que yo encuentro en la iglesia es esto. La iglesia de Esmirna, una iglesia que se mantuvo fiel y firme hasta el último momento, la cual nos dice nuestro Señor Jesús: si te mantienes fiel, te voy a dar de comer del árbol de la vida y te daré también la corona de la vida. Esta iglesia en la cual sufrió y padeció mucho a causa de su fe, una iglesia que no titubeó ni se apartó jamás de la verdad del Señor. Y una observación acerca de estas iglesias que miro yo en ellas es esto. Mientras la iglesia esté bajo opresión, bajo oposición, mientras la iglesia esté continuamente siendo confrontada por la verdad, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que en la iglesia podemos mirar solamente dos tipos de personas: los que son y los que no son. Los que son porque se mantienen firmes hasta la muerte. Los que no son porque el momento que llega la persecución salen corriendo para salvar su vida. Y Cristo Jesús nos dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Porque aquel que quiere salvar su vida, dice, la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, dice, este la salvará. Entonces, la iglesia de Pérgamo está siendo confrontada por las doctrinas de Balaam que se habían infiltrado en la iglesia. Y al entrar esta doctrina de Balaam en la iglesia, lo que quiere decir es que toleraban a estos hombres que se decían llamar cristianos por acá, y por el otro lado hacían todas las cosas y los placeres de esta vida, los cuales los categorizaban a ellos como seguidores de la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué? A cometer fornicación. Cristo Jesús le dice: tienes tú estos personajes dentro de tu congregación, dentro de tu iglesia. Y le reprocha a la iglesia. Las siguientes 4 iglesias, las cuales tú y yo vamos a estar mirando en el siguiente, continuando en el capítulo 2 y el capítulo 3. Todas estas iglesias son iglesias que pretenden, que nos hablan acerca de los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero esta iglesia específica, la cual al principio de su estancia comenzó y sufrió y mitigó mucho y pasó mucho trabajo hasta que finalmente cogió poder, cogió mucha potencia y al final terminó corrompiéndose y tolerando las cosas que no eran lícitas delante de Dios. Y también les dice en el versículo 15, dice, también tienes a los que retienen, dice, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea que la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, los menciona de esta manera. ¿Por qué? Porque les reprocha de que han dejado entrar a hombres que combinaban los placeres de la vida, combinaban el poder político, combinaban las posiciones económicas y las traían a la iglesia y querían que estas cosas fueran parte de la iglesia. Y Cristo Jesús les dice a ellos bien claro, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Hermanos, Cristo Jesús es soberano sobre de todas las cosas, Rey de reyes, Señor de señores, del cual no comparte su gloria con nadie. El único, el que nos da a nosotros vida y esperanza, el cual nos dice a nosotros, venid a mí y yo os limpiaré, y yo os haré descansar. Y aprender de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Todas estas cosas son las que nos habla a nosotros.
Pero aquí estos hombres de la iglesia de Pérgamo han dejado infiltrar, han dejado entrar dentro de ellos la idolatría. Dentro de ellos comprometieron el mensaje, la verdad, la bendición que Dios tenía para la nación. Y en el versículo 16 dice, por tanto, aquí viene la exhortación. Por tanto, dice, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, cambio de rumbo, cambio de rumbo. Si yo me he arrepentido en este momento de mis faltas, de mis fallas, de mis pecados, de las cosas que yo he hecho que no agradan a Dios, quiere decir que si yo iba hacia el sur y iba hacia la perdición, ahora que me he arrepentido, doy media vuelta, me regreso hacia el norte y voy hacia la presencia de Dios. Por tanto, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dice, pues si no, vendré a ti pronto. Cristo Jesús les dice, vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo Jesús en sí, te voy a decir, no es un guerrero el cual tiene una espada aquí empuñada en su mano y viene y pelea contra los hombres. La espada de su boca es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, la cual nos ha sido dada a nosotros, con la cual tú y yo nos podemos defender, con la cual tú y yo podemos tener esperanza de vida eterna, con la cual tú y yo podemos nosotros enfocarnos en la verdad y saber que lo que el Señor nos habla en su palabra nos dará esperanza de vida eterna. Y se glorificará en nuestras vidas y nos dará esperanza para siempre. Por eso es que dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos. Y es importante, ¿sabes? El arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin el arrepentimiento no hay esperanza para nuestras vidas. Al arrepentirnos, Dios mira a nuestro corazón, que nos hemos humillado ante su presencia y nos brinda misericordia. Nos muestra su gracia. Nos muestra su favor inmerecido. Versículo 17. En el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El mensaje de Cristo Jesús a la iglesia de Pérgamo era que ellos se mantuviesen fieles y firmes a la verdad, a la palabra, al mensaje de Dios, que apartasen del medio de Él las doctrinas las cuales les apartaban a ellos de la verdad. Era el reproche que el Señor tenía en contra de ellos. Y ahora nos dice aquí en el versículo 13, en el versículo 17, que al que venciere, dice, y se mantenga fiel hasta el fin, a este, dice que le dará de comer del maná escondido. Maná es pan del cielo, el cual los israelitas recibieron cuando salieron de la tierra de Egipto. Todas las mañanas, Dios hacía llover del cielo, pan del cielo, maná. Ese maná venía y se extendía por sobre la tierra, por sobre la faz de la tierra. Venían los israelitas, lo levantaban, iban, lo molían y con él hacían pan. Y ese era su sustento diario, el cual Dios les proveía a ellos continuamente. Cristo Jesús nos dice aquí en este versículo 17, dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido. Pero el punto está aquí, es que al que venciere, hermanos, dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna, y dice que pocos son los que
los que lo encontrarán. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es esto, que nuestro caminar con Cristo es diario, es una pelea diaria, una pelea al negarnos a los deseos y placeres de la vida y hacer lo correcto y lo que le agrada a Dios para poder nosotros alcanzar, para poder llegar nosotros a recibir ese maná del cielo, el cual nos tiene a nosotros preparados el Señor. Ese maná el cual nosotros recibiremos cuando hayamos vencido y finalmente estaremos en la presencia del Señor. Pero la siguiente promesa que le hace a la iglesia de Pérgamo es esta. Dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Es interesante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a ellos era en un lenguaje el cual ellos entendían y con el cual ellos se podían relacionar. En los Juegos Olímpicos, a todas aquellas personas que ganaban, a todos aquellos que competían y ganaban y eran triunfadores en sus respectivos juegos, cuando ellos ganaban, venían delante de los jueces, recibían su medalla y se les daba una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca era como lo que podemos decir ahora en nuestros días como el boleto para entrar a una ceremonia que se les ofrecía a todos los ganadores, a todos los que ganaban en los Juegos Olímpicos. Sin esa piedrecita blanca, aunque hubiera sido el que ganó la medalla de oro, aunque hubiera sido el mejor de todos los que compitieron en esos Juegos Olímpicos, sin esa piedrecita no podías entrar a la ceremonia, en la cual venían y se reconocían a los mejores atletas que existían o que compitieron en esos Juegos Olímpicos. Por eso es que cuando miramos que aquí nuestro Señor Jesús nos dice a nosotros de esta manera, y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre, lo que quiere decir es que cuando tú y yo hayamos vencido, cuando tú y yo hayamos acabado la carrera, hayamos terminado nuestro caminar en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo en el cielo nos dará ese maná divino, el cual nos alimentará a nosotros. Y aparte de eso, nos dará una piedrecita blanca. Y con esa piedrecita blanca un nombre el que el Señor te va a dar a ti, el cual solamente el que lo recibe sabe cuál es el nombre. Y una vez que tú tengas esa piedrecita blanca, te va a dar el derecho de poder atender a la ceremonia nupcial, ¿se dice así? Nupcial de las bodas del Cordero. Porque si no tienes esa piedrecita blanca, no puedes tú entrar a la ceremonia en el cielo. Qué interesante, ¿sabes? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que esta bendición, esta promesa del maná del cielo y la piedrecita blanca solamente se las va a dar a aquellos que vencieren. ¿Sabes? Vencer es mantenerse continuamente en los caminos de Dios. Vencer es continuamente buscar la voluntad de Dios. Vencer es continuamente abstenerse de los placeres de esta vida. Vencer es continuamente vivir una vida santa y apartada del pecado. Vencer es que cuando nosotros cuando nosotros cerremos los ojos y digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hemos vivido una vida que ha agradado al Señor. Es verdad, esta vida no es fácil vivirla y muy difícil vivirla sin Cristo Jesús. Para poder nosotros vencer necesitamos al vencedor. Para poder nosotros triunfar necesitamos estar con el que ya triunfó. Para poder nosotros obtener ese maná del cielo y esa piedrecita blanca, necesitamos estar bajo la voluntad del Altísimo, bajo la voluntad de Cristo Jesús. Estas iglesias, todas ellas sufrieron mucho por causa de su fe. Muchos hombres y mujeres y niños quedaron muertos a causa de su fe en Cristo Jesús.
Pero ahora te voy a decir, gozan de la presencia de Dios. Ahora en este momento se gozan en la presencia de Cristo Jesús, el cual les alimenta diariamente con ese maná del cielo, el cual les ha dado una piedrecita blanca a cada uno de ellos y un nombre escrito que solamente ellos conocen. La cuestión es esta: ¿qué de nosotros? ¿Qué de los que aún no hemos terminado la carrera? ¿Qué de los que aún estamos en la batalla? ¿Qué de los que aún estamos aquí en esta tierra? ¿Qué de nosotros? ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a continuar en la carrera? ¿Vamos a continuar esforzándonos y caminando para agradar al Señor? Entonces, te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Dice el Señor Jesús: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere quiere decir que al que pelee continuamente para abstenerse de los placeres de la vida, para abstenerse de las maldades de esta tierra, para abstenerse de lo que el mundo ofrece, dice que le dará a comer del maná escondido. Y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino tú, que lo vas a recibir. Si estás batallando en tu carrera, si estás batallando en tu caminar con Cristo Jesús, o es más, si aún no has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, no puedes tú comer del maná escondido en el cielo, ni puedes recibir esa piedrecita blanca con ese nombre que solamente tú vas a conocer cuando se te sea dada. Si Cristo Jesús no es la base, no es el fundamento de tu caminar, si Él no es la verdad, el camino y la vida, no podrás gozar ni recibir de los beneficios que nos ofrece el Señor en su palabra el día de hoy. Por eso te digo que si hoy día estás aquí con nosotros y aún no has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, aún Él no es Señor de tu vida, sino que has vivido tu vida de una manera en la cual no has dado gloria al Señor, te voy a decir que sin Él, sin Cristo Jesús, no podrás probar ni comer del maná del cielo, ni se te podrá otorgar esa piedrecita blanca con tu nombre. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esperanza de vida eterna. Solo tienes que decirle a Jesús: Señor Jesús, yo quiero recibir ese maná del cielo, yo quiero recibir esa piedrecita blanca con mi nombre. Por eso es que hoy día me arrepiento delante de tu presencia, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Y ayúdame a caminar de acuerdo a tu voluntad y a ser un vencedor en la carrera que has puesto delante de mí. Porque sin ti esperanza no hay en este mundo y sin ti esperanza no tengo en mi corazón. Pero si tú estás caminando hoy día y vienes abatido y cansado y has pensado tirar la toalla, has pensado abandonar la carrera, entiende que al abandonar la carrera no gustarás del maná escondido, ni se te dará esa piedrecita blanca. Recibe la exhortación de Cristo Jesús hoy día y mantente firme hasta el final. Porque si venciéramos, entonces probaremos y gustaremos del maná del cielo. Y se nos otorgará esa piedrecita, la cual nos dará acceso a la ceremonia del Cordero, la cual se celebrará en el cielo.
Y Padre, te doy gracias, mi Señor Jesús, porque hoy día, oh Padre Santo, la exhortación ha sido, mi Dios, oh mi Dios, sacar de nuestra casa las doctrinas de Balaam. Oh Padre Santo, aquello, mi Dios, que nos aleja de tu verdad, de tu voluntad, aquello, oh Padre, que nos aparta de la vida eterna. Yo te pido, Padre Santo, que todos mis hermanos y hermanas que hoy día han venido a este lugar, oh Dios Todopoderoso, les hayas hablado en sus corazones y ellos hayan entendido que tú buscas en ellos y en todos nosotros una vida santa y apartada del pecado, una vida pura, oh Padre, una vida pura, oh mi Dios, que te agrada a ti, Señor, y no le demos tiempo a nada, sino a ti solamente, Padre, para que tú seas glorificado en todo. Te doy honra y gloria, Padre, y te damos gracias por el tiempo que nos has dado en este día en tu palabra. Y te pedimos, Padre, que continúes ministrando, obrando y hablando a cada una de nuestras vidas y dándonos fuerzas, Padre, para que podamos todos nosotros aún a mantenernos fieles, firmes, constantes en la batalla. Te damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.